Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al tanque mediano argentino, el TAM. En la década de 1960, el ejército argentino contempló la necesidad de reemplazar el grueso de su fuerza acorazada compuesta por M4 Sherman y Sherman Firefly. Para ello, implementó el Plan Europa, en el que se buscaría diversificar los proveedores de armamento y buscar un socio tecnológico para comenzar con el desarrollo de la industria de defensa nacional. El primer paso fue la adquisición de 60 cazatanques franceses AMX-1305 a finales de la década de 1960 y principio de la de 1970. Los AMX-13 no cumplieron con las expectativas y necesidades, por lo que el Estado Mayor General del Ejército Argentino solicitó que se desarrollase una nueva preselección para un nuevo carro de combate mediano, para equipar a todas las unidades blindadas argentinas para los años 1980. Se presentaron el Leopard 1 alemán, el AMX-30 francés y el M60 Patton. Descartados todos los modelos evaluados, el ejército argentino emprende la búsqueda de un socio tecnológico para la producción de un carro de combate moderno, que cumpliera todos los requerimientos solicitados y sirviera de base para toda una nueva familia de vehículos. Finalmente se firma un acuerdo con el consorcio alemán Thyssen-Hensial, que desarrollaría el TH-301, una variante modificada con chasis de un Marder, formaría a los ingenieros y técnicos argentinos y realizaría la transferencia de tecnología necesaria, para que la producción en serie sea realizada en el país. Entre 1974 y 1976 desarrolló dos versiones básicas solicitadas por el alto mando argentino. La primera sería un tanque medio de 30 toneladas, dotado de un cañón de 105 milímetros y la segunda un vehículo de combate de infantería, muy similar al Marder, dotado con una torreta biplaza armada con un cañón de 20 milímetros. Las evaluaciones de los prototipos del TAM duraron 2 años, y fueron probados en todos los terrenos posibles, recorriendo 10.000 kilómetros, con temperaturas de hasta menos 15 grados hasta más de 38 grados. Concluidas las pruebas recibe el visto bueno para su producción del primer lote de vehículos. Para eso se crea la empresa TAMC, Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado, en la provincia de Buenos Aires, encargada de producir los vehículos en serie. El primer vehículo fue entregado al Regimiento de Caballería de Tanques 8 en 1981. Para 1983 el 70% de los componentes se producían localmente en Argentina. En lo relativo al punto de la movilidad estratégica, cuando se diseñó el tanque la infraestructura de carreteras y de ferrocarril de Argentina no cubría las zonas de hipotético empleo del tanque. Por ello no era posible su rápido desplazamiento mediante ferrocarril o camiones. Los factores de empleo táctico se combinaron también con este factor estratégico, de ahí su peso de solo 30 toneladas. El TAM debería moverse en campos de batalla tropicales, desierto montañoso, llanura, desierto patagónico o alta montaña. A ello se unía que debía operar en todo tipo de climas, desde calor extremo hasta fríos polares intensos. Además, se consideraba de gran importancia la estandarización logística, de mantenimiento y entrenamiento. La familia de vehículos debía contar con un mismo chasis, para así facilitar y ahorrar el entrenamiento de tripulaciones, mecánicos y técnicos. Se buscaba que la logística en caso de guerra se viera favorecida por la reducción de tipos de componentes a transportar y reducir los costos operativos de manera muy importante. La configuración del casco era bastante revolucionaria para un carro de combate en esa época, ya que cuenta con el motor al frente del lado derecho, con el conductor a la izquierda, de similar concepción al Merkava israelí. Esto aumenta la protección frontal del vehículo, resguardando a la tripulación y aumentando el espacio para la munición en la parte posterior. La cámara de combate está ocupada por el canasto de la torre, y puede transportar hasta 50 proyectiles en todo el vehículo. A excepción del motor, la transmisión y el sistema de control de tiro, que debieron ser importados, todas las demás piezas fueron producidas por empresas estatales o privadas argentinas. Elementos esenciales del vehículo, como el blindaje, el cañón y los sistemas de comunicación, fueron hechos en el país, siendo de diseño nacional o en muchos casos fabricados bajo licencia. El TAM se basa en una filosofía de movilidad más potencia de fuego que lo transformó en el mejor tanque de la región por más de una década, hasta que llegaron los tanques Leopard 1B y M60A3 brasileños y los Leopard 1B chilenos. Cuando se diseñó, sus amenazas directas eran los M51 Super Sherman, AMX-30B y M41 chilenos, así como los M41C brasileños.
Exceptuando al AMX-30B chileno, no había ningún tanque comparable al TAM en Sudamérica, ni siquiera los T-55 peruanos. Argentina logró al final un tanque ligero, económico, sencillo de reparar, fácil de operar y mantener. Todo ello unido a contar con un cañón con capacidad de destruir a cualquier otro tanque en Sudamérica. Posee un motor MTU MB833K500 diésel de 6 cilindros en B a 90 grados y 22,4 litros de inyección directa, con sobrealimentación y cámara de precombustión, que desarrolla 720 caballos a 2200 RPM. Su autonomía es de 550 km con la capacidad interna de combustible, de 680 litros, pudiendo ser aumentada a 900 km si se utilizan dos depósitos desechables de 200 litros cada uno, instalados externamente en la parte trasera. Gracias a su bajo peso, el TAM goza de excelente movilidad, sumándose a esto la muy alta relación potencia a peso de 24 caballos por tonelada y la presión sobre el suelo de 0,77 kg por centímetro cuadrado. Puede vadear corrientes de agua de hasta 1,4 metros sin preparación, 2,5 metros con media preparación, y 4 metros con un snorkel de 3 piezas que se ajusta en la cúpula del jefe de tanque, sobre la torre, similar al usado por los Leopard 1 y 2. Tiene un sistema de frenos doble, uno de discos múltiples de accionamiento hidráulico y asistido por el retardador y otro mecánico de estacionamiento. El TAM no hace uso de un blindaje sofisticado, es de una aleación de acero especial al cromo. Está formado por planchas soldadas que conforman el casco y la torreta del vehículo. Para compensar el bajo blindaje, se idearon diversos conceptos para paliar en cierta medida esta deficiencia. Por una parte, la disposición delantera del motor añade protección a la cámara de combate ante disparos frontales, se maximizó la velocidad, agilidad y potencia de fuego del tanque, además de darle una silueta baja. Se hizo todo lo posible para usar las planchas de blindaje en ángulos lo más inclinados posibles, para disminuir la eficacia de los proyectiles perforantes. Al final, teniendo en cuenta los informes de esa época que indican que la mitad de los disparos en combate alcanzan a los tanques en el tercio más alto, se prestó especial atención al blindaje de la torre, sobre todo a su parte delantera, que está más protegida que el chasis. Los requerimientos originales no contemplaban que la protección fuese uno de los principales requisitos, como si lo era en Europa. La baja protección del TAM se compensaba con su baja silueta y su altísima movilidad. Las amenazas a las que debía enfrentarse en los años en que se diseñó no eran tan avanzadas como las que hoy existen en la región. Con el tiempo se comenzó a investigar la posibilidad de montar blindajes reactivos. En Argentina se comenzó a desarrollar sistemas con asistencia de israelíes y rusos, pero fueron desestimados debido a la falta de presupuesto para mejorar los prototipos y completar su desarrollo. El TAM está equipado con un cañón FMK4 modelo 1L de 105 mm, que fue producido bajo licencia en Argentina. Es una versión local del cañón británico L7A3 sin manguito térmico. Con un peso de 2.350 kilogramos, es extremadamente compacto. Con un alcance máximo de 2.500 metros y efectivo de 2.000 metros. Tiene un tubo monobloque de acero forjado, autosunchado, sin freno de boca, de anima rayada de 28 estrías y con un sistema de evacuación de humos en la mitad de la caña. La recámara es de una pieza de acero que aloja el cierre y los mecanismos de cierre, apertura y extracción. El disparo se produce por un percutor, o perno de contacto eléctrico. El cierre se compone de una cuña deslizante vertical, con apertura, expulsión de vaina y cierre semiautomático durante el retroceso y vuelta a posición. Puede ser accionado manualmente mediante su correspondiente palanca de maniobra. El montaje de la pieza tiene una elevación de -7 a +18 grados, en tanto que la torre puede girar 360 grados. El sistema es electrohidráulico de funcionamiento manual, eléctrico y automático, estabilizado en dos ejes, con doble mando y prioritario para el jefe de tanque. Como en su original, este cañón puede disparar proyectiles APFS-DST, APDST, HEATT, HESHT. La capacidad de transporte de munición es de 50 proyectiles, de los cuales 30 se transportan en el chasis, mientras que otros 20 proyectiles son transportados en la torre para su empleo inmediato. Dispone además de una ametralladora coaxial de 7,62 mm y otra, del mismo calibre, dispuesta sobre el techo de la torre con 6.000 disparos en total, y 4 tubos para granadas fumígenas de 88 mm en cada lado de la torre.
El sistema de tiro se compone de un sistema de telemetría y óptica de puntería, el calculador balístico y sus accesorios, y el sistema electrohidráulico de control y estabilización. Los sistemas ópticos se componen por una mira telescópica Zeiss TFZ-1 de tipo monocular con un aumento de 8×40, que dispone de un telémetro láser asociado con un alcance de 9.900 metros. Ambos están montados a la derecha del armamento principal y se mueven junto con este. El comandante dispone de un periscopio panorámico giroestabilizado de 2 aumentos. Este sistema puede ser alineado al armamento principal y el comandante puede acoplarlo al sistema de puntería del artillero. Este sistema permite obtener datos de tiro con las órdenes suministradas por el comandante, permitiendo el reemplazo de la calculadora balística en caso de necesidad. La calculadora balística FLIR HG realiza los cálculos de tiro y sus correcciones según el tipo de munición a ser empleado, distancia, inclinación del eje de muñones y la posición de la torre. La calculadora está conectada al sistema de estabilización del armamento, así como al tablero de mando del tirador, el cual debe introducir manualmente los datos de tiro. El sistema electrohidráulico de control y estabilización permite ajustar la torre y el armamento en su eje horizontal y vertical, mediante un accionamiento manual, electrohidráulico estabilizado. Aunque algunas unidades de tanques TAM ya habían entrado en servicio en 1982, estos no fueron enviados a Malvinas, principalmente porque el terreno no era apto para su utilización. Algunos TAM sí fueron enviados al sur de Argentina durante la guerra, para reforzar la defensa en caso de incursiones británicas. En 1989 unas pocas unidades entraron en acción ante el levantamiento de una facción de las fuerzas militares. Tiempo después, tanques TAM y transportes de personal BCTP entraron en acción durante el ataque terrorista al cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizado 3. En este caso los BCTP iniciaron el asalto contra el cuartel, mientras que los tanques TAM y otros blindados actuaron como elementos de apoyo de fuego. Su única acción fuera de Argentina tuvo lugar en una misión de la ONU. Un destacamento de BCTP fue desplegado en la ex Yugoslavia. Entre 1980 y 1984 se fabricaron 415 vehículos de la familia TAM. Esta familia consta del TAM BCPC, vehículo de combate puesto de comando, basado en el BCTP, con equipos de comunicación y capacidad para hasta 6 soldados. TAM BCTP, vehículo de combate de transporte de personal, es un vehículo de combate de infantería armado con un cañón automático 20 mm. Puede transportar en su interior a 10 soldados que entran y salen por una rampa trasera y se puede disparar desde el compartimiento de tropa a través de troneras ubicadas en los costados del casco. TAM BCTM, vehículo de combate transporte de mortero, portamortero cargado con una pieza de 120 mm y una tripulación de 5 hombres. También puede emplearse como vehículo barreminas, instalándole rodillos Urdan. TAM BCA, vehículo de combate de artillería, utiliza un chasis de TAP, tanque argentino pesado, de 40 toneladas y 7 ruedas de rodaje, con una torreta armada con un cañón palmaria de 155 mm. TAM BCAMUN, vehículo de combate amunicionador, con cinta transportadora y aparejo para facilitar la carga, capaz de transportar 80 proyectiles de 155 mm y reabastecer a un BCA en 10 minutos. TAM BCCDT, vehículo de combate centro de dirección de tiro. El BCCDF, vehículo de combate centro director de fuego. Además, estuvieron en estudio, un vehículo lanzacohetes, un lanzapuentes, un recuperador de tanques y un vehículo de combate antiaéreo con cañones de 30 o 35 mm entre otros que no llegaron a la fase de producción. En 2015 se firma un contrato con Israel para la modernización al estándar TAM-2C, con reemplazo de sistema hidráulico de la torreta por uno eléctrico, e instalación de sistemas de visión y tiro todo tiempo y RITV, sistemas de autodefensa pasiva y comunicaciones de última generación, incluyendo alertador radar y láser, datalink y una unidad de potencia auxiliar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.